bendiga a todos los que nos siguen a través de las páginas de Ministerios Cristo Rompe las Cadenas. Mi nombre es Oscar Arce y hoy estamos con un capítulo más de Rescatando Vidas. Estas pláticas cara a cara donde nuestros invitados nos cuentan sus experiencias, sus vivencias, sus testimonios de cómo, ya sabe usted que la esencia de estos videos es ver la transición de una persona llena de problemas, una persona vacía, una persona con dolor interior, una persona que ocupa sanidad y que solamente Dios nos la puede brindar. Y esta es la esencia de este canal, Cristo Rompe las Cadenas, y sobre todo de este programa Rescatando Vidas. Y hoy pues tenemos una invitada muy especial que ya tiene años aquí en el equipo de Ministerios Cristo Rompe las Cadenas, y está con nosotros Gina. Un aplauso para Gina. Gina, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, gracias a Dios. Es un privilegio, un gusto estar aquí en un capítulo de Rescatando Vidas. Sí, si no me equivoco, estamos en el 7, creo que tú eres el capítulo 7, pero ¿tu nombre es Gina? No, mi nombre completo es Georgina Herrera Rodríguez. Georgina Arale. Georgina Arale Herrera Rodríguez. ¿Originaria de dónde? De aquí de Piedras Negras, Coahuila. De aquí de Piedras Negras, Coahuila. Así ¿Cuántos es. años tienes? Tengo ya, este viernes cumplo 27 años, gracias a Dios. Este viernes, Sí. 27 años. Ya vas a llegar al tercer piso. Ay, Padre Santo, ya lo veo más cerquitas. Gina, decidimos invitarte porque tienes un testimonio muy increíble, y más que nada en esta época ese tema es muy peleado, es controversial. Bueno, creo que para nosotros no, porque obviamente sabemos y creemos en el diseño original, pero para toda la gente que nos va a ver, espero que se quede viendo este video, que pueda conocer usted el testimonio que hay detrás de Gina. Y vamos a comenzar con esta plática, más que una entrevista, más que hablar formal. Siéntete en confianza. Claro, sí. Estamos en un cuarto de ¿qué será? ¿Qué 5x5? ¿Qué? Sí, 4x4. 3 personas, 2 luces, 2 cámaras, así que siéntete en confianza Claro que sí, pastor. de hablar. Y quiero preguntarte, Gina, de Piedras Negras, Coahuila, pero especialmente ¿en qué colonia creciste? Principalmente desde que yo nací estaba en la colonia de la San Joaquín. Ahí es mi familia de parte de mi papá. La mayor parte de la familia de parte de mi papá es de ahí, de la colonia San Joaquín. Y después de ahí en la Buenavista Sur, es por parte de mi mamá. ¿Cómo fue tu infancia, Gina? ¿Qué le gustaba hacer a Gina a los 3, 5 años, 10 años? Cuéntame un poco de tu niñez, de tu infancia aquí en la ciudad. Pues a lo que yo tengo memoria, lo que me ha platicado mi mamá, siempre fue una niña muy inteligente, muy viva, pues era la primera hija de mi mamá. Era la primera hija de mi mamá, y pues sí, se me destacaba por eso de que era muy viva y me cuenta como una señora chiquita. Pero sí me gustaba jugar mucho, me gustaba pintar. Mi mamá me hacía actividades en un cuaderno chiquito. Me platica que ella cortaba una hoja de máquina en muchos pedacitos chiquitos y las cosía para hacerme un cuaderno chiquito con un lápiz, y eso es lo que más recuerdo de más pequeña, Aparte de las manualidades, ¿a qué te gustaba jugar? Pues eso sí, era muy, se le dice machetona. Okay. O sea, me gustaba jugar con mis primos al fútbol. Traías todas las rodillas raspadas. Sí, era muy inquieta. Y eso, pues sí, era una niña muy activa, muy movida, muy inquieta. Gina, bueno, al principio de tu niñez, a los primeros años de tu vida, ¿cómo mirabas tú, tu papá, tu mamá, el núcleo familiar, el ambiente, las pláticas, la convivencia? ¿Cómo era en tu casa? Bueno, ya hablando por ese lado, independientemente
de cómo era yo como niña, mi entorno familiar no era el más adecuado. No era el más adecuado, mi papá estaba también en drogas. ¿Tú lo viste desde muy pequeña? Sí, hay una situación que pasó una vez, pues nada más era yo de hija. Ajá. Vivíamos en la San Joaquín. Entonces mi papá consumía heroína, se inyectaba heroína. Y yo no sabía esto, sino hace como, no sé, no tiene ni un año que mi mamá me platicó esto. Wow. Como que no sentía la confianza de decirme que una vez encontré las jeringas de mi papá y que me encontró jugando con ellas. Entonces, no sé por qué no me lo había platicado antes, quizás porque por miedo, no sé, pero más que nada ese era mi entorno. Pues mi mamá tenía que trabajar, mi mamá me tenía que mantener, y luego después se embarazó de mi hermano cuando yo tenía 4 años, y pues a veces nos quedábamos con mi abuelita o a veces con nuestros tíos, pero mi mamá siempre tenía que salirle pues a buscar. ¿Y tu papá trabajaba? Pues a veces sí, ajá. Por lo mismo yo creo que de las elecciones pues no fue un padre presente, fue un padre ausente, y sí tengo recuerdos de él porque mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Wow. Por causa de un derrame cerebral, a base de eso, del consumo. Pues tuviste desde que naciste hasta los 7 años. Sí, hasta los 7 años ya perdí a mi padre. Siempre quise crecer no con esa imagen de él, pero pues sí, son imágenes que se nos quedan de niños, ¿verdad? Que quedas marcada con eso, y pues es algo que sí tardé tiempo en sanar. Entonces, de 0 a 7 años, estamos hablando que para tu papá eso ya era una adicción, y para ti estabas creciendo entre droga, entre un ambiente tenso, a lo mejor entre pleitos, peleas, ver gente en tu casa, hasta cierto punto se te hizo normal, o a los cuántos años dijiste, oye, esto no está bien. Pues creo yo que cuando estaba niña no lo miraba como mal. Ajá. Quizás porque pues mi papá casi no estaba, entonces no lo mirábamos consumiendo ahí ni nada de eso, más que esa vez cuando estaba jugando con las jeringas. Con las jeringas. Por eso yo pienso que tengo muy pocos recuerdos con él, muy pocos recuerdos, pero pues sí es algo que yo pienso ahorita mi papá pudo haber cambiado. O sea, ya después de lo que yo viví, yo digo mi papá pudo haber cambiado. ¿Nunca se acercó a un centro de rehabilitación o algo por el estilo? Mi papá era cristiano. Okay. Mi papá estaba bautizado en la iglesia cristiana, pero pues por lo mismo del consumo nunca lo pudo dejar y se apartó de Dios. Oye, y el riesgo en los matrimonios es que cualquiera de las dos partes, esposo o esposa, tienda a enviciar a la otra parte. En el caso de tus papás, ¿tu mamá llegó a consumir algún tipo de droga? No, mi mamá no. Yo pienso que pues ella en algún momento pensaba o tenía la esperanza que mi papá cambiara ya una vez que nos tuviera a nosotros o así, ¿verdad? Pero no, mi mamá nunca fue de drogas. Ella sí tenía la esperanza de que un día mi papá cambiara. Gina, y a los 7 años, pues quiero imaginarme, por ejemplo, a la edad de tu hijo, tiene 8, un año atrás, pues todavía ya sabe lo que es bueno, lo que es malo, ya recuerda, ya piensa, ya se enoja, ya actúa. ¿Cómo fue para ti el día que fallece tu padre? Híjole. ¿Sí te acuerdas? Sí, recuerdo, me recuerdo muy bien, y es que como en ese entonces mi mamá nos llevaba a la iglesia, okay. O sea, les digo, ellos ya estaban bautizados en la iglesia cristiana. Pero seguía drogándose. Sí, seguía drogándose, y entonces yo me acuerdo que es la primera vez que yo me dirigí con Dios y le dije que por qué mi papá. ¿A los 7 años? A los 7 años. Wow. Y me decían, mi hija, como yo creo que como a todos los niños, yo pienso que yo haría lo mismo, de que
¿quieres un dulce? ¿Quieres un chocolate? Mira, vamos acá, a tratar como de sacarme de ahí. Pero yo solamente recuerdo que les decía que yo quería a mi papá, o sea, que quería a mi papá de vuelta, pero pues ya era un hecho de que ya estaba ahí. Señor, bueno, llega la adolescencia, los 10, los 11, los 12, pues yo creo que ya en esos años nace lo que viene siendo tu hermano. Tu mamá tiene ahora una segunda responsabilidad después de una pérdida de su esposo. ¿Cómo fue la vida en tu familia con tu mamá a cargo de 2 hijos, sin un padre, sin una figura paterna? ¿Cómo fue para ti? Bueno, ya en ese entonces, bueno, fallece mi papá a los 7 y mi hermano tenía 4 años. Entonces él como que todavía no tenía como conciencia de eso, de lo que estaba pasando. Entonces al otro año, a la edad de 8 años, pues abusaron de mí. Abusaron de mí y fueron golpes seguidos en mi infancia que yo decía, bueno, pues es normal. O sea, llegué a normalizar eso. ¿A los 8 años? Sí. No, hombre. Y de cuenta que ya toda esa etapa de a partir de que falleció mi papá, hasta mis 15 años, fue una etapa muy difícil para mí, muy difícil, que antes de consumir drogas era como no sabía cómo soltar eso, cómo sanar eso. Ajá. Y fue una parte de mi vida muy, muy difícil. Ahorita tocas el tema de los 15 años. Sí. Obviamente yo quiero pensar, toda familia que empieza el papá o la mamá en la drogadicción, malamente tiende a alcanzar a los hijos, si no es que se arrepienten y rompen esa cadena de maldición. Sí. Y obviamente por eso estamos grabando contigo, porque en tu vida hubo un momento de drogadicción, de alcohol, de excesos. ¿A qué edad fue tu encuentro con la droga? Fue a la edad de 15 años. A los 15 años yo estudiaba enfermería. Mi mamá siempre fue una madre muy luchista que tuvo que cumplir 2 papeles en mi vida, el ser madre y padre para mí. O sea, estar en casa, pero también tener que salir a buscar, o sea, a trabajar. Y ella me dio estudios de enfermería. Y pues lamentablemente ahí fue donde yo consumí drogas. ¿En la escuela? Sí. ¿Con malas compañías? Sí, empecé con la marihuana. Yo me abrí con ellos y yo les decía, no, es que estoy pasando situaciones, problemas en casa. No, mira, consume esto y se te va a olvidar. O no, mira, con esto ya no te vas a sentir así. Y ahí fue donde comenzó todo. Uh-huh. ¿Cuáles eran las pláticas tuyas con tu madre en la situación que estaban viviendo? No sé si ella conoció a otra persona, a otro hombre. ¿Cómo se sentía ya la casa? Con un problema tuyo interno, quiero pensar que a los 15 años, con lo que nos acabas de comentar, con el fallecimiento de tu padre, con la violación que tuviste, con problemas en tu mente y ahora entrando a una etapa de marihuana, de drogas, ¿qué pasaba por tu mente y qué pláticas tenías con tu mamá? Híjole, es algo muy difícil porque yo me sentía culpable de lo que me había pasado. O sea, yo sentía que yo era culpable porque así me lo hicieron ver. O sea, que yo tenía la culpa. Entonces, pues fue muy difícil para mí porque no sabía cómo a dónde correr de esos pensamientos, porque cuando se me bajaba cuando se me bajaba el consumo, ajá, pues volvían esos pensamientos y ahora venían más fuertes. O sea, llegué a tener pensamientos de quitarme la vida ya a los 15 años. A los 15 años, con una vida que según tú ya estaba destruida. Sí, y aunque me miraban sonriendo, siempre he sido como muy juguetona y así. Uh-huh. Pero por dentro estaba totalmente destrozada. Y ese es un punto muy importante, Gina, porque en la actualidad y en tu etapa también, jóvenes
Lamentablemente muchos padres de familia, la familia misma no sabe lo que pasa en la cabeza de un joven, de un adolescente, de los problemas de la escuela, de los problemas por si vienen con padres divorciados, de repente un acoso, de repente que ya me drogué. O sea, realmente sí, en esas etapas de la vida uno tiene que ponerle mucha atención a sus hijos, pero lamentablemente tu mamá estaba haciendo un doble papel en el que o trabajaba o ahora sí que se podían morir de hambre, ¿verdad? Claro que sí, y es algo muy importante la comunicación. O sea, mi mamá sí en tiempos que estábamos juntas y me decía, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué está pasando? Pero nunca tuve como la confianza de decírselo porque no quería, yo sabía que eso la iba a lastimar a ella. Y pues porque quizás no se lo imaginaban o no sé, pero sí sabían que algo en mí estaba cambiando. Gina, pues realmente en esa época la estabas pasando mal. Sí. A partir de los 15, ¿seguiste solamente con la marihuana o qué te hizo aumentar? ¿Qué te hizo tomar algo más destructivo? ¿Qué pasaba en tu vida y en la vida de tu familia a tus 16, a tus 17, a tus 18, que aparentemente ya eras mayor de edad? Pues a los 15 años también quedé embarazada. Quedé embarazada de mi hija la mayor, Janina. Ok. Que también ahorita es como una señora chiquita, ¿verdad? Sí, muy inteligente, la verdad. Sí, quedé embarazada y pues fue otro golpe más. Ya cuenta que ya no sabía qué más podría venirse a mi vida, entonces, pero sí se vinieron más cosas a mi vida. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí en el tema de tu hija. ¿Conociste a una persona de la cual te enamoraste? No. No. Entonces, fue un escape o pues sí, fue como una manera de salir de donde yo estaba, de esa vida que estaba viviendo. Yo dije, quizás con esto ya todo va a ser diferente y esto va a cambiar, pero no. Fue otro golpe más fuerte porque a base de eso tuve que dejar mis estudios. Pues ya no seguí estudiando, ya no seguí luchando por mi carrera. ¿Dejaste la escuela de enfermería? Sí, dejé la carrera y pues ahí también ya abandoné otro sueño porque yo siempre quise estudiar para ser enfermera y luego después pues de una u otra manera tenía que mantener a mi hija. Claro. Y pues me tenía que salir, me prostituía a los 17 años. Oye, antes de que sigas hablando, ¿de dónde aprendiste tú? Bueno, a drogarte quiero pensar desde el ambiente de que vivías con tu padre, pero a tomar una decisión tan fuerte como entregar tu cuerpo, entregar una confianza de tus amigas, ¿qué fue lo que pasó? Sí, pues más que nada las amistades, incluso la misma familia. No, mira, esta persona tiene dinero, mira la troca que trae. Y pues yo por querer, pues igual sí, algo fácil. Rápido. Sí, algo fácil y dije, no, pues lo tengo que hacer. Y desde ahí empecé a prostituirme y a la edad de 18 años, 17 años, quedé embarazada de ella. ¿De tu segundo hijo? Sí, también ahí pues donde andaba en la prostitución. Que entonces, no era el mismo padre que tu hija. No. Okay. Entonces a este hombre pues le quitaron la vida y pues quedo yo con mis 2 hijos. Y ahí fue donde pues todo se vino abajo. Aún más. Aún más. Porque estabas acarreando la muerte de tu padre, tratando de sanar la muerte de tu padre. Ocurrió una violación. Tratando de tapar dos problemas, te metiste a las drogas, ahora traías 3 problemas y luego pensabas que embarazándote era la salida y ahora tienes 4 situaciones y ocurrió una 5ª situación que fue... De mal en peor, la verdad que... Que no es por los hijos, porque son una bendición. No, claro que no. Pero en ese momento no era el tiempo
Y aparte, pues, estabas estudiando, tu mamá se estaba partiendo el lomo por Sí. darles una vida a ti, a tu hermano. Realmente yo no conocía esta parte de tu vida, pero me imagino que tu mamá se estaba haciendo garras, eh, tu hermano y tú estudiando, y yo creo que todo partió de esa herida familiar. No sé si eres muy apegada a tu padre, aparte de la violación que tuviste. Por ejemplo, yo cuando falleció mi abuelo realmente sí se sintió una inexistencia familiar donde dices, ya no lo voy a volver a ver, ya se acabó. Y ponle que yo tenía 20 años. Ahora vivir desde los 7 sin una figura paterna, yo creo que sí fue algo que realmente marcó tu vida, ¿verdad? Sí, fue algo muy difícil porque cuando pasé lo que pasé y yo decía, si mi papá estuviera, mi papá me hubiera defendido o mi papá no hubiera permitido esto. Ajá. Entonces sí hizo mucha falta y más, yo pienso también por el lado de mi hermano, que también pues yo era muy apegada con mi papá, pero más con mi mamá. O sea, Ok. siempre he sido muy apegada con mi mamá, pero mi hermano sí fue como que, aunque estaba pequeño, pues cuando los eventos de la escuela, que de su papá, y yo tenía que decirle, no, mira hermano, pues Sí, sí, o sea, cargar con eso. sí, sí. Y a sí tus fue muy 18 difícil. años, ¿qué te decía tu mamá ya con 2 hijos? No sé si al momento de tener a tus 2 hijos dejaste de consumir. Dejé de consumir cuando tuve a mi hija. Ok. Cuando tuve a mi hija, lo que hacía era que me prostituía. Entonces ya tengo mis 2 hijos y ahora sí dije, no, ya me tengo que meter a trabajar. Tengo que cambiar mi vida, ya tengo 2 hijos. Entonces trabajaba en una tortillería. Me dijeron que si sabía manejar. Yo dije, no, sí sé, y no sabía. A tus 18 años. Sí, a los 18. Ok. Metí a mis hijos al seguro, o sea, ya estaba tomando un papel como madre y padre, así como lo había hecho mi mamá. Pero también conocí a una persona ahí en mi trabajo, una persona muchísimo mayor que yo, que igual también miré la salida fácil y pues me casé con esta persona. Ok. Me casé con esta persona y me sacó de trabajar y sí teníamos todo, pero no era feliz. No era feliz porque yo sabía por qué lo estaba haciendo. Sí. Y pasó otra situación, me engañaba. La persona. Sí. Mayor que tú. Sí, me llegó a golpear Ok. y pues llegamos al punto de separarnos mejor. Y ahí ¿Tus fue. hijos miraban todo esto? No, ¿No? no, porque él nada más estaba los fines de semana y en ese tiempo mis hijos se quedaban con mi mamá. ¿Qué te decía tu mamá todo esto? Yo estoy segura que esa no es la vida que mi mamá hubiera querido para mí. Estoy bien segura. ¿Pero te platicaba algo en ese entonces? ¿Tenías comunicación acerca de lo que todo estaba pasando alrededor de tu vida? Sí, incluso cuando habían estos problemas, pues me daba la entrada a su casa, pero yo después me salía. O sea, yo ya no me sentía a gusto ahí con mi mamá. Yo quería hacer mi vida, yo quería hacer mi voluntad. Ajá. Y pues volvía con esta persona hasta que llegamos al punto de separarnos y yo comenzaba a salir y ahí es donde se viene otra etapa, cuando conocí el cristal. Comenzaba a tomar mucho. Volviste a recaer. Sí, ahora pues más peor. Entonces el cristal yo lo conocí en una fiesta con familia. Entonces este familiar me dijo, ¿a poco crees que te voy a dar algo que te haga daño? Nada más es para que aguantes. Y pues terminé en un centro de rehabilitación. Entonces, Aparentemente para tu familiar era ¿cómo se puede llamar? Como las espinacas de Popeye, ¿no? sí, o sea, vas a aguantar, es algo que te levanta y yo ya sabía, o sea, que ¿A los esta cuántos droga. años? A los
20, 21 años fue cuando comencé a consumir cristal inhalado. Y si pensabas que te estaba yendo mal, te fue peor. Pues perdí a mis hijos, perdí a mis 2 hijos. ¿Quién los tenía? Mi mamá. Ok. Ian terminó en una casa hogar también. ¿En serio? Sí, y mi mamá fue la que lo recuperó, pero ya a mí no me lo querían dar. Entonces, Legalmente todo. Sí, legalmente ya, yo ya había perdido todos los derechos sobre mi hijo. Al momento de que tienes esta etapa donde dices, bueno, ya estoy sola, mucha gente dice, ya tengo que cambiar, pero otra gente dice, estoy sola, ya se me rompió el pantalón, ya que me importa la camisa, vamos a darle hasta donde tope. ¿Qué decisión fue la tuya? Yo decía que me merecía estar así, que no supe ser madre, o sea, me tiré. No sé ser madre, no sé ser hija, hermana, porque en ese entonces mi hermana consumía conmigo. ¿Tuviste una hermana? Sí, mi hermana Jimena, la más ¿A los pequeña. cuántos años nació tu hermana? ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 12 años. Okay. 12 años creo que tenía. A tus 21 que conociste el cristal, ¿cuántos años tenía ella? 13 años. Y ya estaba acompañándote. Sí. Ella tenía 13 años y en lugar de yo ponerle un alto como hermana mayor, pues con tal de consumir yo, pues sí, yo lo permití también. Oye, y yo creo que, bueno, no sé, salvo lo que tú digas, yo creo que tu mamá no los pudo detener, o si los pudo detener, ustedes no hacían caso, pero decía, o me voy con ellos, o les doy de comer, o los detengo, o qué hago. También yo creo que sufrió ese problema tu mamá y se les fue. Sí, ya era una bola de nieve que se había hecho muy grande, o sea, que ya era algo imparable, ya no me importaba si mi mamá decía, mira mi hija esto, o sea, yo sé que suena mal, pero ya no me importaba ni cuando lloraba, ni mis hijos, ya no me importaba pues nada, ya no, nada me detenía, yo con tal de ya no sentir lo que yo sentía y olvidar mi infancia sin saber o sin importarme que yo también estaba lastimando a mis hijos. Que podías repetir la misma historia, y lo digo con todo respeto, de tu papá al momento de drogarte, pudiste haber perdido la vida y esto fuera un ciclo repetitivo familiar, ¿verdad? Sí, incluso lo llegué a buscar, o sea, yo quería que me diera una sobredosis, muchas veces me quise quitar la vida, una vez hasta intenté aventarme de un puente, nada más que una persona me detuvo. O sea, Dios siempre estuvo ahí. Yo sé que es Dios. Y pues más que nada yo sabía que todavía había algo que hacer. Yo decía, esto no puede ser mi vida, nada más esto, y siempre buscaba como la manera de, sí seguía consumiendo, pero yo quería un cambio de vida. Y venías cargando toda tu vida. Sí. Al momento de drogarte se te venía a la mente tu padre, se te venía a la mente la violación, se te venía a la mente de que dejaste tirado tus estudios, se te venía a la mente la primera pareja, la segunda pareja, todo lo que has pasado, porque no había en sí una sanidad, ¿verdad? Sí. ¿A los cuántos años dejaste de drogarte? Pues ya fue cuando entré aquí. ¿Pero cuántos años tenías? Tenía 23 años. 23, o sea, estamos hablando de los 21 conociste el cristal, se detuvo a los 23. Sí. De 21 a 23, yo creo que fue un tiempo, ahora sí que de tu apogeo malamente, ¿verdad? De tu prime, pero, o sea, negativo. Sí. ¿Qué pasa de los 21 a los 23? Ay. Tu última etapa de drogadicción. Pues yo creo que fue la peor de toda mi vida, porque en la primera etapa que viví como niña, pues sufrí yo. Pero en esta etapa sufrieron mis hijos. O sea, ellos me miraban a veces con un hombre, a veces con una mujer. Cuando comencé a raparme, a ponerme ropa de hombre. ¿Por qué razón? Pues yo creía que como le he dicho, mientras más hombre me vea, a mí nadie me va a hacer daño ya.
nadie me va a lastimar. Pero tuvo que pasar algo para que tomaras esa decisión o te drogabas y de repente dijiste, bueno, me voy a rapar, bueno, me voy a vestir como hombre. ¿Fue así? Sí, yo decía, por los lugares donde me metía, Ajá. yo ya no voy a permitir que me pase eso. O sea, fue pues otra de mis malas salidas que tuve y me hice una persona muy mala porque sí me hicieron daño, pero yo también hice daño. O sea, el hecho de que mis hijos me preguntaran si me iban a decir mamá o papá y que en ese momento no mire el daño, yo ya estaba convirtiéndome en lo que más odié. En la última etapa de tu vida estabas convirtiéndote en un ser masculino donde decías tú, bueno, ya sufrí mucho, ahora ya no me voy a dejar de nadie, ya sufrí mucho, ahora va la mía, pero no sabías que realmente era la misma Gina de 7 años pidiendo ayuda y diciendo, alguien que me ayude, necesito Claro. dirección, necesito guía. Pero todo se va cubriendo por nuestra apariencia. Sí, pues era una apariencia porque lo peor es que me convencí que esa era mi vida. O sea, Oye, y ahora de tener parejas hombres, empezaste tú malamente a tener la figura de hombre y a andar con mujeres. sí, o sea, era con hombres y mujeres. O sea, llegué a quedar embarazada otra vez, pero perdí a la niña. O sea, mi vida estaba totalmente deformada. Sí, ya era un caos. Ya, si antes había vivido caos, yo ya era el caos, ¿sabes de cuenta? O sea, Te decían tus hijos, bueno, ¿cómo quieres que te diga? sí, mamá o papá. Y se sentaron conmigo y eran unos niños, como lo digo, Yanina es muy inteligente. Ian también, pero es muy inquieto. Pero sí, se sentaron conmigo en la mesa y me dijeron, bueno, mami, ¿cómo te vamos a decir, mamá o papá? Porque a veces estás con esta persona y a veces estás con esta persona. Entonces, en ese momento sí me quedé como ¿Sí te pensando. sacudió? Sí, en ese momento, pero ya después seguía siendo lo mismo. Wow. Y estabas viviendo el mismo ciclo. Otra vez. Tú viviste hasta los 7 con tus padres, pero ellos están viviendo más etapa contigo y entre más viven, más se van hasta cierto punto también confundiendo y hasta cierto punto también pensando que todo era normal. Sí, ahora en Cristo Yanina me decía cuando recién ya usaba vestidos y todo, me decía, mami, te digo una cosa, pero no te lo quería decir para no lastimarte. O sea, siendo una niña no me Sí. quería lastimar. Que me daba vergüenza que me llevaras a la escuela. O sea, y yo decía, mira todo lo que estaba ocasionando. O sea, según yo no quería que mis hijos sufrieran. Y hice tantas cosas, pero en realidad la que los estaba dañando era yo. Y aparentemente no estaban sufriendo, pero era la misma Gina sufriendo en su mente, sufriendo en su corazón. O sea, Yanina diciendo, ay, no me gusta, pero me voy a aguantar por no hacer daño, porque todo esté bien. Y se estaban cargando hasta cierto punto, gracias a Dios. Dios siempre llega a tiempo y viene la parte favorita del programa. Cristo llega a tu vida. Cristo cambia todo tu ser, restaura tu persona y sana todo tu pasado. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Sí, esta es mi parte favorita. Porque no nomás me gusta contar mi testimonio, o sea, esta parte es la más especial. Claro. Cuando yo llego a este lugar, pues primeramente me quedo porque no había un rechazo hacia mí. O sea, yo decía, entonces esto es lo mío. Porque si hubiera recibido un rechazo, pues hubiera dicho, allá afuera es lo mismo. Sí. Entonces sentí el amor de Dios a través de las personas por primera vez. Y incluso llegué con una pareja aquí. Y ella se fue, yo seguí. Yo quería recuperar mi vida, mis hijos. No pensé que a este grado donde estoy, pero cuando fui viendo lo que Dios me estaba regresando, yo me enamoré de Dios. Yo dije, a pesar de que yo fui mala, Él me ama. Él me está sanando mi corazón. Y luego ver a mi familia que venía a la iglesia, a mis hijos,
a Yanina danzando de panderista. Es algo que vino a sanar todo lo de mi infancia. Es ese hueco que quise llenar con otras cosas, pero no pude. Una persona que ya no tenía esperanzas, encontrar la esperanza en Cristo, pues es lo más hermoso, lo más maravilloso. Gina, y pues llegaste al centro de rehabilitación Cristo Rompe las Cadenas, donde gracias a Dios no se cobra ningún solo peso. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu día a día? ¿Cómo sentías que realmente Dios estaba sanando? ¿Cómo sentías donde Dios te estaba restaurando, te estaba abrazando? Cuéntanos tu proceso y tu cambio. Pues primero que nada yo le tenía pavor a los anexos. Yo decía a mi mamá, si tú me anexas, ay no, qué miedo. Incluso pensé también que iba a haber un costo. Ajá. Pero no, o sea, de inmediato me recibieron, hicieron mi ficha, me pasaron. Las muchachas me recibieron muy bien. O sea, aunque llegué como llegué, las personas encargadas de las chicas, ¿qué necesitas? ¿Tienes hambre? Aquí está tu cama, dulces y comida. Sí. Fue algo maravilloso que quizás sí había tenido esas atenciones antes, pero en ese tiempo creo yo que era lo que necesitaba. O sea, saber que alguien creía en mí. Después cuando conocí al pastor Oscar, que tenía las atenciones conmigo, yo decía, ¿a poco este señor no conoce todo lo que yo he hecho? Me sentí protegida, entendida, amada, y más cuando venían los servicios. Y todo esto incondicionalmente, porque a lo mejor estabas acostumbrada de, si una persona me protege, pero me tengo que dejar que me bese, que me abrace. Y aquí realmente encontraste, tú lo dices, un padre, sin algún beneficio, sin nada a cambio, empiezas a experimentar el amor de Dios a través de nuestro pastor. Así es, o sea, que alguien se preocupara por mí, que por ejemplo no tenía ningún lazo conmigo familiar, pero saber que estaba ahí para mí era algo que, o sea, yo me sentía amada, me sentía cuidada y conocí el amor de un padre a través de nuestro pastor, y que hasta la fecha siempre ha estado al pendiente de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, porque me casé. Y de ese tema, ¿te casaste? ¿Ya cuánto vas a cumplir de casada? Ya casi 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Y esa persona la conociste aquí en el centro de rehabilitación? Sí, lo conocí aquí. Él siempre respetó mi proceso. Amén. Él miró cómo llegué porque él llegó primero que yo. Respetó mi proceso, él salió, cumplió su proceso, seguía viniendo a la iglesia, y luego yo salí después, como 2 meses después, y aún así seguíamos como obedeciendo a nuestro pastor. Se acercó con el pastor, le dijo, mira, esta hermana me gusta. Y yo hasta que se decidió. Sí, todo bajo el orden, todo bajo la obediencia también. Y hoy en día, escuchando toda tu vida, realmente todo, tus malos momentos, tus buenos momentos, tus peores momentos, se resumen a que Dios siempre estuvo al control tuyo. Dios realmente tenía algo para ti, y que Él lo que tiene lo cumple, porque yo he aprendido que Dios nunca pierde. Y en estas etapas de tu vida están siendo capacitados tú, tu familia, para abrir un centro de rehabilitación en otra ciudad. Sí, o sea, que Dios haya sacado de todo ese desastre algo bueno. Yo no cambiaría mi vida. Valoro más las cosas, valoro a mi familia, valoro a las personas que están al pendiente de mí, y pues el amor que tengo hacia Dios también. Cuando estoy con las chicas aconsejándolas, yo dije, esto es lo mío, yo quiero estar aquí,
quiero dar de gracia lo que yo recibí de gracia, porque hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que necesita la ayuda. Así es. Gina, al volver tú a revivir todo tu vida, toda tu infancia, tu adolescencia, ¿qué te queda decir? Que estoy agradecida con Dios, que me siento afortunada de que Dios me haya traído a este lugar, que valoro a las personas, su vida, la vida de nuestro pastor, de la pastora, de las personas que se han acercado a aconsejarme. Valoro mucho eso, y pues que Dios los haya usado para abrir este ministerio que ayuda a mucha gente, no solo a mi familia, porque fue una restauración familiar. Amén. Han sido familias que han sido restauradas en este lugar, y pues yo me enamoré de esta obra. O sea, es algo que estoy aprendiendo hasta ahorita de ustedes, que como mirar su trayectoria también de ustedes de pequeño, que ha estado, ¿verdad?, en el ministerio. Sí. Yo dije, mis hijos también quiero que crezcan así. Y ahí la llevan. Sí. Y ahora que quieren tocar el piano, la batería y panderistas, es algo muy hermoso, muy hermoso. Gina, pues muchas gracias por tu confianza, por todo lo que nos has contado, por regalarnos este momento, y obviamente pues saludando a toda la gente que va a ver este video, a tu familia, a tu mamá, ahora al esposo de tu mamá, Juanito, a tu hermana Jimena, que ya hizo su vida, sí, a tu hermano que está a punto de casarse. Sí. Que gracias a Dios todo va en orden y sigue poniéndose, sí, en orden. Pues no sé si quieras despedirte ahí en la cámara, Gina. Pues les mando saludos a mi familia y a las personas que vayan a ver este video, decirles que si están pasando por problemas, que si Dios lo hizo en mi vida, nuestra familia, una familia disfuncional, Dios lo puede hacer en la vida de cualquier persona, es solo que se dispongan, y aquí está la ayuda, es totalmente gratuito, y Dios los bendiga. Amén, pues Dios les bendiga a todos los que van a ver este capítulo, si no me equivoco es el número 7 de Rescatando Vidas. Mi nombre es Oscar Arce y en esta ocasión estuvimos con Gina Herrera. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, bendiciones, y esperen el próximo capítulo. Dios les bendiga.